aquí a la Asociación de Estudiantes de Agronomía. Como el compañero cuenta, tengo años de estar trabajando en diferentes proyectos pequeños de arborización, cual soy consultor. Muchas veces me llaman porque quieren cortar un árbol o quieren ver qué medidas de prevención pueden hacer para tomar. Entonces, hoy quiero hablar un poquito de, pues, cómo planificar, cómo se maneja la arborización desde los principios, cómo planificarlo, cómo manejarlo, qué cortar, qué no cortar, qué se debe hacer, qué no se debe hacer a la hora de que se vaya a arborizar en ambientes urbanos. Voy a compartirles pantalla. Ahí se ve bien. Listo, sí, dale. Bueno, para empezar, quiero abrir la charla con algunos conceptos que considero son de esencial necesidad de entender para poder ir desarrollando el tema de arborización. El primero es el ecosistema urbano. Hay que entender la ciudad no como un, una entidad aparte de lo que es la naturaleza. Hay que considerarlo como un ser vivo, un sistema vivo de interacciones constantes, donde el ser humano es el principal protagonista y se va a desenvolver con diferentes sistemas, con diferentes seres, tanto vivos como lo son animales, plantas y seres no vivos, como lo es el clima, los edificios con el que cuenta la ciudad, este, la topografía del sitio. Entonces, tenemos que entenderlo como todo un sistema que se une y que eso tiene que estar en equilibrio total. Después, lo que es una isla de calor urbano. Una isla de calor urbano se define como el cambio de temperatura entre la ciudad y los sistemas y las zonas periurbanas que hay alrededor de esta ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Y no sé si lo han notado. Por ejemplo, las personas que vengan de campo a la ciudad van a notar una diferencia de temperatura entre, entre estos pueblos que son más alejados de la ciudad, y conforme se van acercando a las ciudades como tal, van a sentir un aumento de temperatura. Esto producido a que son suelos hipermeabilizados, que tienen menor cantidad de cobertura vegetal, que el asfalto absorbe calor a mayor cantidad del suelo. Entonces, esto va a provocar que los índices de temperatura sean mayores en zonas urbanas en comparación a las zonas periurbanas o zonas rurales. El otro concepto es el de paisajismo y belleza escénica. Hay que entender el paisajismo como algo cultural. No es un concepto como tal definido, es algo que va a cambiar dependiendo de la población, las épocas, los años, generaciones. Van a cambiar lo que va a definir como paisajismo y belleza escénica. Pero al ser algo subjetivo, también tenemos que entender lo que no es algo este, quimérico, que no es algo real, sino que es algo en constante cambio y que va evolucionando conforme evoluciona pues las personas que habitan en los diferentes sitios. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Tiene elementos naturales que tienen que desarrollarse en una belleza escénica con el entorno. Entonces, para esto hay que también tener claro los objetivos que vamos a utilizar en la arborización, porque muchas veces cuando quieren hacer un proyecto de arborización dice, es que me gustaría que mi propiedad se vea más bonita. Entonces, ahí definimos árboles con mejores sistemas de floraciones, que sean más coloridos, más agradables a la vista. También combinarlo con plantas no forestales, es, qué sé yo, con arbustos florales, este, diferentes elementos también no vivos, como pueden ser utilizar tipos de banquetas para hacer un ambiente más agradable. Y a nivel de infraestructura, utilizar glorietas también, de esos que se les ponen enredaderas y se ven súper bien. O también hay veces que dicen, no, es que me gustaría que mi propiedad este, pueda ayudar a como puente biológico. Entonces ahí se utilizan ya otros diferentes tipos de árboles, árboles con mejor fructificación para atraer avifauna, para atraer pequeños roedores.
para traer un poco más de macrofauna y microfauna, tanto insectos, polinizadores, como mamíferos. Entonces, este paisajismo va a ser algo cambiante dependiendo también de los objetivos que se tengan en el proyecto. Y el cuarto concepto que quiero tocar es el de arborización urbana, que es la utilización de los árboles en su correcta planificación para mejorar las características que ya están definidas en un sitio, valga la redundancia, urbano. Entonces, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos cambiar en estos paisajes? ¿Qué queremos, qué buscamos disminuir? ¿Qué buscamos aumentar? Entonces, con esto vamos a hacer un desarrollo de diferentes proyectos y con diferentes objetivos. Estos objetivos también nos van a definir las especies a utilizar, los sistemas a utilizar, porque no es lo mismo en un ambiente urbano hacer este, como les digo, hacer arborización cerca de aceras para aumentar el paisajismo o crear un parque en un lote aislado para mejorar las condiciones tanto ambientales como paisajísticas del sitio, como también lo es la restauración de fincas o propiedades en ambientes urbanos para mejorar la conectividad entre corredores biológicos. Tenemos el impacto de la arborización en los sistemas urbanos. Aquí vamos a tener tres tipos de impacto. Vamos a tener beneficios ambientales, beneficios sociales y beneficios económicos. A nivel ambiental, a nivel ecológico, contribuyen a la conservación tanto de flora y fauna. Son bancos de germoplasma vivos y son ambientes propicios para la avifauna de algunos mamíferos e insectos. Como les mencionaba anteriormente, a nivel ambiental se busca que podamos aumentar la diferente cantidad de especies, tanto de flora y fauna, que vamos a tener dentro de las ciudades, pero de tal manera que haya un equilibrio. Se busca aumentar la presencia de mamíferos, de aves, de insectos, pero también sin deteriorar o poner en peligro la integridad de las personas que habitan en estos sitios, porque tampoco buscamos la idea de que aumente el número de insectos, para poner un ejemplo, que vayan a haber panales cerca de parques donde vayan a haber zonas de juegos para niños, porque eso podría poner en peligro la integridad física de las personas. O tampoco vamos a plantar con exceso de árboles, arriesgando a caídas de ramas, porque hay árboles que tienen autopoda, eh, o que en una condición climática extrema vaya a haber volcaduras de árboles que vayan a dañar infraestructuras o cosas tan comunes que se ven por sistemas de arborización que se han hecho años anteriores, que es como árboles con sistemas radicales que van rompiendo la infraestructura. No sé si alguien de aquí vive cerca de la abuela o alguna vez ha visto un higuerón que hay cerca de la radial, que está literalmente rompiendo por completo la acera donde está plantado porque es una especie de los higuerones con un sistema radical muy exterior y que es muy grande. Entonces tienen mucha fuerza y van deteriorando las infraestructuras de los sitios. Entonces son conceptos que hay que tener muy claros, características que tenemos que tener muy claro a la hora de aumentar los beneficios ambientales, de tal manera que no dañemos el ecosistema. Porque, como les dije anteriormente, un ecosistema urbano hay que entenderlo como el ser humano como el principal protagonista de este. Después vamos a tener beneficios sociales. ¿Qué nos aportan los árboles a nivel social? Los árboles a nivel social nos aportan ese ambiente de tranquilidad. Y Jennifer. Hola, buenas. Ahora bien, que estoy proyectando la presentación. Si vemos la Ah, primera imagen, pero no vemos todo lo más que estás hablando. No sé si vos sí lo no, estás moviendo porque se quedó como pegada, ¿verdad? sí, yo sí lo estoy moviendo. ¿A alguien más le está sucediendo esto? Buenas noches, a mí no pasa de esa dispositiva.
Ok, eso sí está extraño. Vamos a ver. Dale un minuto para intentar solucionar, a ver. Aún sigue el problema. Sigue solo en la portada. Sí, yo creo que es que estás compartiendo solo una ventana y es la ventana donde está puesta nada más la presentación, no como presentándola, digamos. A ver. Tal vez compartir la pantalla, a ver. Sí, ya ahora sí se ve la presentación. Estás en la de conceptos. Ajá. Sí, Quizás ya de ahora sí se impacto. mueve. Todo bien. Ok. Muchas gracias por el aporte. Como les decía, los beneficios sociales que nos dan pues, los sistemas de arborización urbano es que nos crea un ambiente de paz, un ambiente de relajación, nos crean sitios seguros para la práctica de ejercicios o deportes, porque no sé cuántos de aquí les sucede que a veces simplemente en una ciudad desean como irse a sentar en una sombra, esperar que pase el tiempo, relajarse debajo de los árboles, o gente que le gusta salir a caminar a parques. El ejemplo más claro, pues aquí en Costa Rica, yo creo que es el de la sabana. ¿Cuántas personas no les gusta ir a hacer ejercicio allí? Ir, despejarse un rato, sentirse por lo menos cerca de la naturaleza por un momento, olvidarse un rato de tanta obra gris alrededor, mirar árboles, mirar flores, es el aporte paisajístico que nos dan estos árboles en las épocas de floración, en las épocas de fructificación, ver llegar aves a la ciudad, escuchar el canto de estas aves, pues es un beneficio social muy grande que nos ayudan. Aparte de esto, las áreas verdes, hay estudios médicos que han demostrado que ayuda a mejorar la condición de salud de las personas que viven cerca. Y los beneficios económicos, pues es el concepto más difícil pues, de sostener o sustentar en la arborización, porque en estos sistemas, pues no son baratos de hacer, los árboles simplemente no van a crecer de la nada, se requiere de alta inversión por parte de los gobiernos locales o de entidades públicas y privadas que deseen hacer este tipo de sistemas dentro de las ciudades. Pero ¿qué nos aportan? Nos ayuda a aumentar el valor de propiedades. No es lo mismo, por decirlo de alguna manera, comprar una casa donde tiene un patio nada más con césped, a una casa que tenga un patio grande o que tenga una propiedad atrás con sus árboles, ya sean frutales o forestales, o una casa que esté cerca de un parque, a comprar simplemente una obra gris. También, pues, como dice aquí en la presentación, puede ayudar a aumentar hasta un 9% el valor de las propiedades. Y la cobertura vegetal en zonas comerciales nos ayuda a disminuir los consumos de energía. ¿Por qué? Porque el tener árboles cerca que nos proporcionen sombra va a disminuir el uso de aires acondicionados, el uso de abanicos, lo cual va a hacer un menor consumo de energía para los edificios cercanos. O en el caso opuesto, sería en las épocas frías, donde pegue mucho viento, los árboles nos van a facilitar esa pared contra vientos, entonces va a ser menos necesario la utilización de sistemas de calefacción. Como les mencionaba anteriormente, los criterios de selección de especies para proyectos de arborización urbana es quizás de las primeras consideraciones que debemos tener cada arborista. ¿Qué buscamos? ¿Qué características tenemos en el sitio y qué características tenemos de estas especies? Porque si buscamos mejorar la calidad de vida y embellecimiento del entorno, no vamos a meter pues árboles que simplemente, como les digo, que no sean feos, que no sean agradables a la vista, que no sean paisajísticamente hablando hermosos.
¿Qué buscamos? Especies como los robles sabana, como los guachipelín, los cortés amarillos, son árboles que dan esa floración, principalmente en la estación seca, y es agradable a la vista, que causa ese aumento de belleza escénica en las ciudades. Pero ¿qué pasa si lo que estamos buscando es mejorar la biodiversidad vegetal y animal? Aquí tenemos que tener otras consideraciones, no solo la floración, hay que considerar la fructificación, las especies que estos árboles van a traer, los polinizadores que van a traer. Al llegar polinizadores, esto es un sistema abierto de interacciones de especies, tanto de fauna como de flora. Entonces, al llegar insectos, van a venir también depredadores de esos insectos. ¿Y qué son esos depredadores? Van a ser la avifauna, van a ser roedores, van a ser mamíferos. Entonces, tenemos que considerar todo eso, porque también hay mamíferos que son fructíferos. Entonces, esta especie que vamos a considerar, qué tipo de animales nos van a traer, qué tipo de otra cobertura vegetal nos van a traer, porque también hay especies que pues atraen otro tipo, atraen más cobertura vegetal. Son especies que se van a instalar en las ramas, que van a aumentar la calidad del sitio del suelo, entonces van a propiciar que crezca otro tipo de vegetación a nivel del estrato bajo. También si buscamos mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de dióxido de carbono atmosférico, qué especies son mejores fijadoras, qué especies son mejores capturando el dióxido de carbono. Entonces, este es más para proyectos de conexión, proyectos ya a nivel de restauración de sitios que buscan mejorar la calidad ambiental. Entonces vamos a buscar otro tipo de especies totalmente distintas a las que buscaríamos para embellecimiento únicamente. No digo que no puedan coincidir estas especies, pero son otras consideraciones que vamos a tomar en cuenta. Y reducir el gasto energético, ¿qué especies vamos a utilizar? Ok, vamos a utilizar especies con copas más frondosas, de mayor tamaño, de mayores dimensiones, a nivel de características de sitio. ¿Qué vamos a tener presente en el sitio? Las normativas vigentes. No podemos poner especies que vayan a atentar contra la seguridad en el sitio urbano. Por decir algo, no podemos poner un árbol cerca de una señal de tránsito. No podemos poner árboles que vayan a crecer y vayan a poner en riesgo el tendido eléctrico o que vayan a poner en riesgo las edificaciones o vayan a poner en riesgo la integridad humana, como les mencioné antes. En parques no podemos poner árboles que tengan una característica de autopoda porque puede ser peligroso para las personas que transitan constantemente en estos sitios. ¿Qué características de suelo vamos a tener? Y esto es un tema muy importante a considerar. Tenemos que tener claro que son suelos que están muy permeabilizados, que muchos van a tener deficiencias nutricionales, que van a tener aumento de acidez en muchos casos. Entonces, hay que buscar árboles que se puedan adaptar fácilmente, que no sean, como les digo, muy exigentes a nivel de nutrición, porque hay especies que necesitan ciertos elementos en el suelo para poder desarrollarse bien. Considerar como les decía acá anteriormente, las consideraciones espaciales de cables, infraestructura. Esto, pues, para tener muchísimo cuidado, no podemos poner en riesgo ya este paisaje urbano que ya tenemos para venir a poner árboles que vayan a dañar, porque al fin y al cabo tenemos un ambiente urbano que es necesario esas edificaciones, es necesario esas señalizaciones, es necesario el tendido eléctrico, pues, para seguir desarrollando nuestras vidas constantes. La disponibilidad de suelo, agua, luz y temperaturas, eh, como les mencioné, todas las características se relacionan mucho. Entonces,
qué vamos a tener en el suelo, cómo lo vamos a manejar. También es súper importante saber cómo vamos a manejar esas características del suelo, porque si tenemos un suelo muy pobre a nivel nutricional, pero igual necesitamos desarrollar estos tipos de proyectos, tenemos que tener en claro que vamos a necesitar fertilizaciones, que vamos a necesitar manejo integrado de plagas, porque al no tener los nutrientes necesarios, estos árboles van a estar más susceptibles al ataque de plagas. Y en características de la especie, el tipo de follaje, como le digo, aquí todo se relaciona. Si va a ser un follaje siempre verde, si va a ser un follaje que durante la estación seca van a perder hojas, si pierden hojas, ¿qué tanto nos va a afectar a nivel de infraestructura? Porque muchos de estas hojas que se pierden van a caer pues, en las canoas de los edificios, pueden causar atascamiento, este, o hay árboles que las hojas pues dañan pues, los techos de zinc, los diámetros y las alturas y la forma de copa, súper importante, como les mencionaba, con el tendido eléctrico. Hay que tener mucho cuidado con las ramas de los árboles, que no vayan a dañar tendido eléctrico, que no vayan a caer sobre infraestructuras, pero también hay que verlo de manera positiva. ¿Qué diámetros y alturas andamos buscando? Porque como les mencionaba, y es para reducir el gasto energético, si vamos a necesitar árboles de buenas dimensiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a manejarlo con una distancia prudente de las edificaciones que nos funcionen como paredes rompevientos y el origen de la especie, si es una especie nativa o introducida. No sé cuántos de acá han visto o conocen un árbol que le conocen como llamabosque. Esa es una especie introducida que se empezó a utilizar mucho tanto en arborización como en sistemas agroforestales. Y el problema es que se ha venido tratando de hacer conciencia a nivel forestal y a nivel de apicultura, porque esta especie como tal es tóxica para la mayoría de insectos del país, sobre todo para las abejas. Que las abejas llegan, polinizan, las llevan a sus nidos y se empiezan a intoxicar y a poner en riesgo las poblaciones. Eso. Eh, una que se ha adaptado muy bien, que es introducida, es una de florcita morada que utilizan en las sabanas. Ay, me disculpan, se me acaba de ir el nombre de este. Pero el que sea una especie introducida no quiere decir que no pueda ser utilizada. Muchas veces son especies que se pueden adaptar muy bien al entorno, pero lo ideal sería buscar especies nativas, porque si vamos a hacer aumento de biodiversidad, pues hay que buscar especies que vayan a traer animales que tengan sus depredadores pues a nuestro entorno. Y tenemos un requerimiento de suelo, agua, luz y temperatura, como les decía anteriormente en las características del sitio. ¿Qué factores condicionantes tenemos para la planificación y la siembra de árboles en medio urbano? Pues vamos a hacer una comparación con el medio natural y el medio urbano. En un medio natural tenemos radiación solar, tenemos ámbitos forestales por competencia de luz, menor velocidad de viento, evotranspiración normal y tasa higométrica normal. En un medio urbano tenemos una mayor incidencia de radiación solar. Vamos a tener árboles con copas grandes que impidan que la luz pegue tan directamente en especies de menor tamaño. Vamos a tener una reverberación de luz. Como les dije, el asfalto absorbe mucha radiación, aumenta su temperatura y va a reflejar menos luz. Como les dije, bueno, en este ejemplo del asfalto vamos a tener una mayor radiación artificial, no solo por la que se absorbe, sino por los sistemas de luces de edificios, dispositivos eléctricos. Entonces nos van a aumentar la radiación, lo cual va a perjudicar el crecimiento de los árboles. Va a tener corrientes de árboles, corriente de viento frecuente y vientos canalizados por el tipo de estructura que tienen las ciudades, que el viento, digamos, no se mueve libremente, sino que va a estar condicionado a las edificaciones.
tenemos una evapotranspiración intensa por el aumento de temperatura. Vamos a tener suelos impermeables, como les mencionaba anteriormente. Esto es un problema porque al tener suelos impermeables, el agua se concentra en sitios muy específicos y no llega en ocasiones la cantidad necesaria de agua para nuestras especies forestales en crecimiento. Por eso es tan importante la correcta planificación, como les mencionaba anteriormente. ¿Qué manejo vamos a darles? Pues ya aquí vamos un poquito ya entrando a lo que siempre me consultan, es qué hacer con el árbol, cómo lo vamos a manejar. Entonces muchas veces me preguntan, o me consultan, es que tengo un árbol, este está dentro de una propiedad privada, ¿lo puedo cortar? La respuesta siempre es sí, se puede cortar, si existe una justificación técnica para esto. Entonces, lo correcto siempre es ir al campo, ir al sitio, ver el árbol. Y yo siempre lo digo, para mí cortar es la última opción. Para mí, si se le puede dar un correcto manejo, es mucho mejor porque sería no quitar un ser vivo del ambiente. Entonces, muchas veces me dicen, es que este árbol tiene ramas muy grandes, puede representar un riesgo a futuro. Me preocupa que vaya a caer sobre la casa, que vaya a dañar la casa del vecino. Entonces yo le digo, ok, voy a hacer la visita de campo, hago la evaluación y le digo al cliente, el árbol representa un riesgo, siempre y cuando se le dé el manejo correcto, podemos evitar o reducir este riesgo. Muchas veces con podas formativas, muchas veces es aplicando sistemas de saneamiento forestal, aplicando fertilizaciones, aplicando un manejo correcto de las ramas, o hay veces que le digo, sí, definitivamente es un árbol que representa un riesgo porque estas ramas que se ven secas es por una enfermedad que ya está acabando pues con el árbol y que en cualquier momento podría matarlo por completo, y eso representa un riesgo de que haya una caída de este árbol. O muchas veces también me dicen, es que quiero restaurar una propiedad, ¿qué me recomienda? Entonces yo le digo, voy al campo, hago la visita, le pregunto al cliente cuál es su objetivo. Entonces me dice, es que quiero tener más presencia de aves en esa propiedad. O me gustaría que mi propiedad sea más fresca, que ayudarla para aumentar la calidad de vida de mi familia, que se sienta un ambiente más bonito para venir acá, poder sacar una tarde y venir a sentarse uno bajo los árboles. O hay veces que me dicen, no, simplemente lo que quiero es aumentar la belleza escénica del sitio, qué especies me recomiendan. Entonces ahí es donde entra la parte de también analizar qué tenemos cerca. Y uno de los errores más grandes que se ha cometido en el país, a mi gusto, a nivel de arborización, es utilizar higuerones para arborización urbana. Como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, de la abuela, el higuerón es un árbol que tiene un sistema radical muy invasivo. Y aparte de esto, se da muy por el exterior del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Se va a meter en las tuberías, va a levantar aceras, va a dañar pisos si están cerca de casas. Entonces, le digo al cliente, ok, podemos, si quiere aumentar la capacidad paisajística, buscamos especies en viveros cercanos de una floración bastante llamativa. Buscamos flores que sean de colores vivos. Esto ya viene un tema también muy a nivel artístico y paisajístico. Ir a buscar ese tipo de colores que sean llamativos, que se vean bien, combinen con el entorno, y no solo buscar árboles, sino también buscar plantas ornamentales, que sea combinarlo con rosas, combinarlos con girasoles, con lirios, hasta con estos tabacones de tierra, para aumentar la calidad paisajística de las propiedades,
O hay veces que simplemente le digo, no, metamos unos cedros, metamos caobas, metamos vainillos, que nos van a aumentar esa presencia de árboles, que nos van a funcionar como conectividad biológica. También les digo, esto no es sembrar por sembrar. Recuerde que son seres vivos, requieren manejo. ¿Qué tipo de manejo hay que darles? Si están cerca de propiedades y no queremos que crezcan mucho, como en el caso de los árboles que se plantan en aceras dentro de las ciudades, hay que tener cuidado y darle las correctas podas. La teoría menciona que el mantener un ancho de copa va a ser equivalente también a un ancho de raíz. ¿Qué quiere decir? Entonces, dándole las podas necesarias a las ramas, entre menor ramificación a nivel de radio tengamos, también vamos a tener menor sistema radical abajo que pueda dañar infraestructuras de suelos o hacer el tipo de poda que se conoce comúnmente como capar, que es cortar el meristemo apical del árbol para que este crezca únicamente a lo ancho y no a lo alto. Y otro manejo hay que darle, súper importante, la fertilización, como les menciono, en los sitios urbanos tenemos suelos más pobres que en las áreas rurales, los suelos que están más desgastados, que tienen menor biota dentro de ellos, por lo tanto van a tener menores niveles de nutrientes. Entonces la fertilización es súper importante. El manejo integrado de plagas es súper importante también porque son árboles más susceptibles a enfermedades. Entonces, que estar aplicando constantemente pues fungicidas, es, herbicidas, es súper importante la aplicación, o al menos el control de la hierba manual, porque estos van a causar competencia, estas plantas invasoras van a causar competencia a los árboles en un sitio que ya de por sí es pobre a nivel de elementos y de nutrición. Aquí voy a hablar un poquito de lo que es el manejo integrado de plagas, que fue el tema de mi tesis de licenciatura a nivel de árboles urbanos. Es un tema realmente poco estudiado, es un tema que se ha venido empezando a trabajar ya en los últimos años me refiero que 20 años quizás, 20, 25 años, y es un tema pues que se ha venido desarrollando de una manera, por decirlo así, lenta. Son estudios o evaluaciones que se hacen de una manera muy subjetiva. Ok, el árbol está enfermo, sí o no. ¿Qué tan enfermo está? Nada, poco, regular, mucho. Entonces, cuando yo iba a hacer el tema de mi tesis, hablando con un profesor que tuve en el TEC, comentó, me hace, y no he pensado hacerlo de manera cuantitativa en lugar de solo hacerla cualitativa. Y me dejó esa espinita. Y aquí en el país, una empresa, Green Forest Solution, la venía manejando con un sistema de valores de peso. Pude contactar pues con una ex compañera que estaba haciendo su tesis también, que hizo una tesis de año antes que mí en este tema y me ayudó mucho. Entonces yo hice una matriz para ayudar a evaluar el manejo integrado de plagas a nivel urbano, pudiera cuantificar qué tan dañado está este árbol. Utilicé diferentes metodologías, tanto de sistemas de evaluación de Colombia, de México, sistemas de evaluación de sanidad en plantaciones como tal, que se han venido utilizando aquí en el país, para crear una matriz que me permitiera no solo medir qué tan dañado está ese árbol, sino también darle al cliente el agente causal, la especie, ese agente causal, decirle qué es lo que tiene específicamente el árbol que lo está dañando, si es un hongo, si es un insecto, si es simplemente la enfermedad que se ve por deficiencia nutricional. Entonces, poder dar una perspectiva más alta y decirle, ok, si el árbol está enfermo o no está enfermo. Es
tienen una enfermedad grave o no es grave, sino si también puede dar, decir, ok, este árbol tiene comprometido ya un 40% de su fuste, o tiene comprometido un 20% de sus ramas, tiene comprometido un 50% de sus hojas. Entonces, lo primero que definí fue los valores de peso para las diferentes partes del árbol, considerando el fuste y el sistema radical como uno solo, y le di un valor de peso de 50%. ¿Por qué? Porque si el fuste del árbol o las raíces están dañadas, eso va a venir dañando el resto del árbol progresivamente. Y el manejo de esto es más complicado que si es solo ramas o hojas. Las ramas los define con un 30% y las hojas con 20%, porque esto es con menor cantidad. Porque si la enfermedad está en una rama, si está ubicada en una rama, es muy sencillo. Usted no me llega, poda y se acabó la enfermedad. O por lo menos la controló por un tiempo. Puede que si es un hongo, el sistema de esporas se pueda pasar a otra rama. Pero el punto que voy es, si la enfermedad está en el fuste, el controlar va a ser más difícil, porque voy a seguir con el ejemplo de los hongos, que son muy comunes. Hay que hacer aplicación de fungicidas. Si esa aplicación de fungicidas no funciona y la enfermedad sigue aumentando, corremos un riesgo muy alto que el árbol vaya a morir a futuro. Entonces, si hay un riesgo que el árbol vaya a morir, lo mejor es hacer una corta controlada desde ya para evitar una caída de este árbol que vaya a dañar la integridad de las personas que transitan por el sitio y la integridad de la infraestructura alrededor de él. Aparte de eso, utilicé una categoría de síntomas. Esto que nos dice si tiene un daño leve a nivel sintomático, medio grave con valores de 1 a 3. ¿Qué consideraba yo como un daño leve? Un daño leve, o qué considero cada vez que hago este tipo de evaluaciones. Considero que es un daño que le causa el árbol y es por lo general estético, no presenta un riesgo estructural. Por poner un ejemplo, un árbol que tenga las hojas muy amarillas, tenga una alta presencia de clorosis, pero es simplemente por deficiencia nutricional de nitrógeno. Entonces, un daño que está en el árbol, pero no representa un riesgo estructural a corto plazo. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente llegar, aplicar un poco de fertilizante. Listo, las hojas que están enfermas van a caer, van a salir nuevas hojas, se controló. Un daño medio que le causa al árbol se puede comprometer su estructura a largo plazo si no se aplica un tratamiento. En este caso, ¿qué vamos a tener cuando empieza una enfermedad? Por decir algo, un insecto barrenador en un árbol joven. Si no se controla estos insectos barrenadores en el fuste, van a causar debilitamiento de este y a largo plazo puede causar la muerte y la caída de un árbol. Pero si lo controlamos a tiempo, pues el árbol va a poder seguir um, con su función en este ambiente urbano de manera normal. Y tenemos un daño grave. El daño grave es el que compromete su estructura y su vitalidad. Como les mencionaba, es un árbol que ya tiene altamente comprometido pues su integridad total y que representa un riesgo alto de caída. Después utilicé otra categoría que es por síntomas y la sección del árbol. Entonces, ¿qué síntomas evalué? Los más comunes en el fuste son tumores, heridas, ataques de insectos, cancros y pudrición. Y les da valores de peso de 1 a 3, dependiendo qué tanto iba a comprometer la integridad del árbol, porque no es lo mismo un tumor causado por bacterias, que simplemente va a ser un daño totalmente estético, a una pudrición. Y ya habla de una enfermedad más grave, un cancro dentro del mismo árbol. A nivel de ramas tenemos racimos, tenemos muértagos, que son enfermedades principalmente a nivel visual. Tenemos ataques de insectos, roya, que ya ahí sí empieza a comprometer la salud del árbol. O tenemos cancros y pudriciones, que como les dije, este va a ir aumentando
y que puede causar la muerte del árbol. En las hojas, evalúe agallas, ataques de insectos, clorosis, mosaicos, manchas y marchitamiento. ¿Por qué manchas y marchitamiento con un valor de peso de 3? Porque muchas veces estas manchas y marchitamientos son evidencia de enfermedades de pudrición, de cancros dentro del mismo árbol. Entonces nos va a comprometer las, la salud de tanto de las hojas a nivel, no solo a nivel visual, sino a nivel interno, que se pueda seguir corriendo a nivel de las ramas, como sucede con las rollas. Tenemos un grado de severidad y porcentaje de daño y valor. Por ejemplo, ya tenemos que, vamos a hacer un ejemplo, cómo lo evalué. Tenemos un daño medio de una herida en el fuste con un grado de severidad leve. Ok, es un árbol que tiene una herida que representa un daño que si no lo tratamos a largo tiempo nos va a causar la muerte o va a comprometer la estructura del árbol, pero es un daño que apenas está iniciando, que aún se puede controlar. Y esto hice una pequeña formulita para que nos dé un valor de severidad, que es con esta fórmula donde A es igual a X y X más Y. Y este X y Y va a estar dado por el porcentaje de daño y el valor. Después, utilizando todas estas tablitas anteriores, nos va a ayudar a tener una severidad de infección. Esa severidad de infección va aplicada a cada zona del árbol. Va a haber una severidad de infección para el fuste, una severidad de infección para la rama y una severidad de infección para las hojas. Entonces esto lo hice con esta formulita matemática que desarrollé, donde vamos a tener el valor de la severidad, el peso para el síntoma y el valor de daño del síntoma, que fue lo que vimos en las tablas anteriores. Y eso nos va a dar valores de severidad de 1 a 5, no, de 1 a 4, disculpe. Y sé que la formulilla se ve ahí un poquillo complicada, pero básicamente es una suma de promedios. Y una vez teniendo los valores de severidad para cada zona del árbol, vamos a hacer un porcentaje total de infección. ¿Cómo lo definimos? Con una constante que va a ser 25, que es un número que siempre va a permanecer para que la función calce. Ya esta función está calibrada en campo, entonces este número no se puede cambiar. Vamos a tener la severidad de daño o de afectación en el fuste por 0.5, que es el valor de peso que le hemos dado al fuste. En la severidad de afectación de las ramas multiplicado por 0.3, que es el 30% que le habíamos dado el valor de peso de las ramas, más la severidad de afectación de las hojas por 0.2, que es el 15% de valor de peso que le habíamos dado a las hojas. Y esto nos va a dar el total de afectación, un porcentaje de afectación que tiene nuestro árbol. De esta manera podemos cuantificar qué tan dañado estaba el árbol o está el árbol el cual estamos evaluando. Y esto es un tema por ahí que he aplicado en 2 fincas y que me gustaría ojalá se pudiera aplicar más seguido, que es el sistema arbolado urbano emulando la silvicultura de bosque. ¿Por qué? Porque el bosque es un sistema vivo que tiene diferentes estratos, que son de especies variadas, y esto ayuda a disminuir la cantidad de enfermedades dentro de los mismos árboles, que se hace entre cruzamiento de ramas, de especies iguales que vayan a proporcionar una mayor infectación.
porque es muy común ver árboles de la misma especie plantados dentro de una misma acera y que todos coincidan con la misma enfermedad. Si a uno le dio roya, ya y todos van teniendo roya. Entonces, ¿qué sucede en grandes propiedades, por decir algo, en restauración de propiedades o en parques? Si hacemos esto, si se nos enferma un árbol, se nos va a perder o se nos va a enfermar prácticamente todo el proyecto que estamos haciendo. En cambio, si utilizamos diferentes especies con diferentes estratos, es más difícil que haya una contaminación tan grande del sitio. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a tener especies en un piso superior. Por ejemplo, recomiendo utilizar especies de heliófitas durables. Disculpe, ¿qué se pasó? Vamos a tener especies de un porte medio, el cual pueden sobrevivir bien bajo diferentes niveles de sombra. Y vamos a tener especies también más arbustivas, pues que se van a adaptar muy bien a la sombra, y también especies más ornamentales. Porque la idea, si es aumentar la calidad del paisaje, vamos a poder meter especies ornamentales que se adapten muy bien a la sombra, que se adapten bien al sitio, que atraigan diferentes especies, porque las especies que van a traer nuestros árboles en un piso superior va a ser diferente a las especies que van a traer piso intermedio y a las especies de fauna que nos van a traer un piso inferior. Aquí hay una pequeña lista, ahí la presentación la voy a tener por si a alguno le interesa esta lista de árboles que recomiendo, que está pensada también en viveros cercanos del Valle Central para utilizar en los diferentes estratos. Por ejemplo, para el piso superior tenemos aquí el piso 1, el piso 2, piso 3. Entonces, si a alguien le interesa, y más adelante pues le puedo pasar tanto la lista o la presentación si gusta más adelante. Y conclusiones generales, aquí les dejo algunas imágenes de, pues, de daños que me he encontrado muy comunes en haciendo evaluación de arborización urbana. Como les menciono, es súper importante la correcta planificación, el buscar las especies más óptimas para los sitios, buscar las medidas de manejo que mejor se adapten a las condiciones que tenemos. Porque en estas primeras fotos, aquí en la esquina superior izquierda, podemos ver aceras que se están levantando por una mala planificación de a la hora de elegir especies, que son con un sistema radical muy invasivo. Entonces nos va a dañar la infraestructura y podrá parecer un poco extremo decirlo de alguna manera, pero este tipo de daño en la acera también pues compromete la integridad física de las personas. Un, Esto puede causar a una persona que se tropiece, que ocurra un accidente, o también cerca de las casas. Este tipo de daños pues van a causar daños estructurales, levantamiento de pisos, daños a paredes. Después, este fue el último proyecto que hice en un condominio. El señor me decía, es que tengo este árbol y me gustaría cortarlo, pero necesito la correcta justificación técnica para hacerlo. Y yo le digo, ok, es una especie invasiva, es una especie que crece muy rápido, que tiene muy altas dimensiones y está muy cerca de su base. Eso se puede justificar la presencia de que, para empezar, es una especie invasiva, no es nativa de Costa Rica. Aquí se le conoce como Clinkley, es una Araucaria excelsa, nombre científico. Y pues un árbol de estos con un alto crecimiento, si no tiene un sistema radicular fuerte, bien amarrado al suelo, durante una tormenta es peligroso que caiga dentro de su casa. Entonces, desde ese punto le puedo dar la justificación para que lo quite. Después esto fue un proyecto en estas otras dos, las de abajo, fue un proyecto en Grecia que hice de unos árboles que uno estaba sano, pero la ramificación estaba muy cerca del tendido eléctrico. Entonces me preguntan qué se puede hacer porque ya esas ramas están cerca de la calle. Entonces yo, y ellos, pues, de todas maneras, actuar ustedes como residencial, ya que el árbol está dentro de la propiedad, o hablar con el ICE que los ayude, les hagan las podas correctivas al árbol para evitar daños en el sistema eléctrico. Y había otro que ya estaba con algunas complicaciones a nivel sanitario,
que tenían algunas enfermedades en las ramas. Entonces yo les dije, aquí lo mejor, si quiere evitar la corta total del árbol, es hacer la poda preventiva, más que todo porque estas ramas estaban sobre un sitio de juego en un parque para niños. Y de momento, pues eso sería mi charla. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se las contesto. ¿Algún comentario que quieran hacer? Buenas noches, don Ronald. ¿Usted tiene alguna variedad de árboles que sean los más recomendados para urbanizar, o sea, para una ciudad, sembrarlos? Gracias. Pues, como le digo, todo depende del proyecto. No le puedo decir, sí, tengo una lista de especies como tal para ciudad. No, digamos, tengo una lista de especies para ciudad, para tipo de proyecto. Por ejemplo, si queremos aumentar el nivel paisajístico, tenemos buen espacio en aceras. Obviamente siempre están los viejos confiables como son el guachipelín, como lo son el roble sabana, el cortés amarillo, los vainillos, los árboles de dama. Son especies que siempre se recomiendan para este tipo de actividades. Si es ya para parques, también se recomiendan especies como loritos que tienen un mayor porte. Este, Se pueden utilizar especies incluso hasta maderables que dan ese aporte también de imponencia, que son especies más grandes, que se ven mejor dentro de parques. Entonces, una lista como tal no hay, sino que depende también del objetivo que quiera. Por eso siempre es importante conocer las necesidades del proyecto que se va a realizar, las características del sitio, como lo mencionaba anteriormente, y también las características biológicas que se desean aumentar en este lugar. ¿Alguna otra duda? Ajá, Ruth. Hola, buenas noches, gracias. Una consultita para entender la presentación. En la lista que usted pasó, sale, ¿verdad? A la derecha 1, 2 y 3. Eso me imagino que son los pisos. ¿El 1 es el superior o el inferior? Para más o menos saber. Vamos a buscar acá la lista. Lo grande. El 1 es el piso inferior. Son especies más de porte arbustivo, que se adapta muy bien a la sombra. No necesita esa radiación solar directa para poder desarrollarse. Que puede tener árboles más grandes alrededor, pero ellos no van a crecer, no van a tener tamaños superiores a 3 metros. Entonces el piso 1 va a ser el piso inferior, el piso 2 el piso intermedio, y el piso 3 son árboles que crecen mucho más de mayor envergadura, que necesitan también mayor radiación solar para poderse desarrollar. Muchas gracias. Y una última consulta. ¿Qué consejo me daría usted? Porque verás que yo ya tengo un nuevo trabajo, ¿verdad? Que soy una supervisora precisamente en una empresa de paisajismo. Entonces, ¿qué recomendación usted me daría para yo poder ir ubicándome el nombre de las especies y más allá como un nombre común? Porque eso sí me ha afectado ya que intento buscar, ¿verdad? Por Google y así, pero no logro ubicarme con esos nombres. Entonces, no sé si usted me podría dar como un consejo. Bueno, la recomendación pues que le hago es investigar mucho. Hay libros de arborización muy buenos, tanto aquí en el país. Quirico Jiménez tiene eh, eh, publicaciones muy buenas, incluso hay una, si no me equivoco, creo que es con la Municipalidad de Belén, que hicieron un manual para arborización en Costa Rica.
investigar también a nivel con libros forestales, porque digamos, no existen los árboles como tal para arborización, son árboles pues que se han desarrollado comúnmente en bosque, en potreros y que se han venido adaptando a la ciudad. Entonces, como digo, es investigar, leer lo que se ha hecho en arborización en el país, investigar y leer lo que se ha hecho en arborización en otros países de Latinoamérica, porque lo ideal es utilizar especies tropicales y pues ir aprendiendo. Muchas de esas publicaciones traen los nombres científicos, entonces con el nombre científico usted puede buscar cuál es el nombre común a la zona que lo va a implementar, porque no es lo mismo un nombre común, por decir algo, en Colombia, en México, a Costa Rica. Cambian muchísimo los nombres comunes, pero el nombre científico nunca va a cambiar. Entonces es importante manejar ambos para así poder entender las publicaciones extranjeras, las publicaciones locales y poder buscarlo en nombre común, porque cuando vaya a comprar especies en los viveros, los viveristas no siempre manejan nombres comunes, van a manejar, disculpe, no siempre manejan nombres científicos, sino que van a manejar nombres comunes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra consulta. Parece que no hay más consultas, entonces aquí queda concluida pues, esa pequeña charla. Espero que les haya servido, que haya sido mucha ayuda. Sé que pues aquí la mayoría son agrónomos, no tienen tanta relación con a nivel o tanto acercamiento con el nivel forestal, pero espero que haya quedado lo más clara posible. Aquí una compañera que mencionó que está empezando a trabajar en paisajismo, el mejor de los éxitos, porque es un tema muy bonito para trabajar, es algo bastante entretenido, de hecho, y como le digo, investigar todo ese tipo de publicaciones, pues va a ser hasta bonito, va a aprender muchísimo. Digo, busque libros, busque publicaciones, manuales que se hayan hecho, porque es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, me gusta mucho hacer este tipo de consultorías y hacer este tipo de charlas y espero que de verdad les haya servido muchísimo. Muchas gracias, don Ronald. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un gusto, buenas Ronald, noches. Gracias. Agradecerle mucho, más bien. Muchas gracias, No, buenas noches. más bien agradecidos con ustedes por este espacio. Buenas noches y nos vemos en una próxima. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, gracias.